Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer su asistencia, ya que si bien hace un rato en la mesa anterior decían que era una hora crítica, parece que esta es más crítica todavía. Así que muchísimas gracias. También quería aprovechar para presentarme. Yo soy Javier Ureña, soy el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares y, como no puede ser de otra manera, también me gustaría felicitar, dar la enhorabuena a la Sociedad Española de la Informática de la Salud por esta 27ª edición de este congreso, de este InforSalud, que evidentemente pues ya se ha estabilizado como una cita ineludible en el calendario. Como ya saben, la mesa de la que vamos a disfrutar ahora mismo es cooperación ante el marco legal y regulador de la inteligencia artificial en salud. Y a mí algo que me parece muy destacable en el caso de los congresos y de los foros de las 6 es la capacidad que tiene la organización para escoger siempre a los mejores ponentes y combinarlos de la manera más adecuada posible para poder afrontar pues, los temas de actualidad que se van tratando. Y evidentemente esta mesa que nos ocupa ahora mismo no es una excepción y, como podrán ver a continuación, pues tenemos unos ponentes que además representan distintas visiones que afectan al tema que vamos a tratar, tanto desde la universidad como desde la industria, como evidentemente desde la administración, lo cual va a generar un debate muy interesante y va a permitir que podamos tratar el tema desde muy distintas ópticas. Creo que es una gran oportunidad. Para mí, que también tengo una parte de jurista, me genera cierta inquietud, de manera positiva, pero me genera cierta inquietud. Y como gestor también, pues el panorama ante el que nos encontramos. Evidentemente es una oportunidad la irrupción de la inteligencia artificial, pero a la vez, como cualquier otra irrupción importante, pues hay que tener en cuenta que hay que generar un marco que nos dé seguridad a todos, que dé confianza a los usuarios y que nos dé unas reglas del juego en las que todos nos podamos sentir cómodos. Evidentemente es un tema complejo porque cuando estamos hablando de generar un marco, de generar una normativa, tiene que ser segura, tiene que ser aplicable, tiene que ser entendible, pero a la vez tiene que ser útil y lo que no puede ser es que esa normativa encorsete el funcionamiento pues, de ninguna nueva posibilidad que se abra ante nuestros ojos. Pero bueno, ahora podremos hablar más del tema en profundidad. Y para tratar estas circunstancias y otras que saldrán a lo largo del debate, contamos con verdaderos especialistas en la materia, destacando, como les decía, la heterogeneidad del grupo, que, como les decía, está formada por representantes tanto de la universidad, de la industria, ministerio y comunidades autónomas. En concreto, y voy por orden, según nuestra perspectiva de derecha a izquierda, en primer lugar tenemos con nosotros a don Carlos Gallego Pérez, que es el responsable de sistemas de imagen médica, anatomía patológica y oncología de precisión de Cataluña en la Coordinación General de las TIC del Sistema de Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Tiene más de 25 años de carrera en el desarrollo de soluciones TIC en el ámbito de la salud y ha trabajado en la dirección de proyectos TIC de alta complejidad en salud. Desde diferentes cargos de responsabilidad ha dirigido proyectos que facilitan la transformación digital de las organizaciones de salud, aportando tanto la visión estratégica de gobierno TIC como la operativa. Durante todo ese tiempo ha participado además de manera activa en el desarrollo y definición de la normalización, desarrollo operativo y estratégico de la interoperabilidad y colabora de forma activa en diferentes asociaciones profesionales y organizaciones científicas, formando parte de sus juntas directivas y asimismo realizando colaboraciones docentes y de capacitación con diferentes organizaciones. También está con nosotros don Alejandro Huergo Lora, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo desde 2010, tras haberse doctorado en la Universidad de Polonia y haber realizado una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Múnich. Es autor de una obra de investigación muy destacada y prolífica,
publica actualmente en blogs jurídicos de prestigio como Almacén de Derecho y además tiene una amplia experiencia como abogado, especializado en Derecho Administrativo, trabajando también para numerosas administraciones. Actualmente dirige el equipo redactor de la nueva Ley de Ordenación del Territorio de Asturias y es director del Anuario de Derecho Administrativo Sancionador y miembro de diversas comisiones, consejos editoriales y asesores. A mi derecha tengo a don Álvaro Alonso Zorita, que es vocal asesor en la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud, miembro de la SEIS y que ha dedicado su trayectoria profesional a la minería de datos, modelo predictivo y desarrollo de sistemas para la aplicación de inteligencia de negocio e inteligencia artificial en sectores público y privado. Actualmente responsable de los proyectos de inteligencia de negocio y analítica avanzada en su dirección general. A mi izquierda tengo a Vidachi Marín Bastida. Él es responsable del área de gobernanza y calidad en la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. Vidachi es ingeniero de organización industrial e ingeniero en electrónica. Desde hace 18 años trabaja en la sanidad pública andaluza en diferentes roles relacionados con la tecnología. Desde el año 2014 es responsable del área de gobernanza y calidad en la subdirección TIC del Servicio Andaluz de Salud. En este rol coordina todo el ámbito de analítica y gobierno del dato en la organización. Es responsable de la plataforma de analítica avanzada del SAS y es el representante del SAS en el proyecto del Espacio Nacional de Datos en Salud y en el grupo de trabajo de soporte a la decisión e inteligencia artificial del PERTE de atención primaria. Y por último, nos acompaña José Antonio Morales, que es Market Access Manager en Roche Diagnostics. Él es ingeniero informático con casi 20 años de experiencia en el sector sanitario, tanto en la parte pública, después de 14 años en el Servicio Extremeño de Salud con puestos de responsabilidad técnica y de gestión, como en la privada, ya que actualmente está en la posición de acceso a mercado y desarrollo de negocios en Roche Diagnostics. Muy buenas tardes a todos. Y trasladarle también pues, a la gente que me acompaña aquí arriba el agradecimiento por haber aceptado participar en esta sesión. Y si os parece bien, pues para romper el hielo y empezar con el debate, me gustaría pediros a todos cuál es vuestra opinión sobre cuáles creéis que son los principales retos y los primeros pasos que se deben dar para lograr una cooperación efectiva en el marco legal y regulador de la inteligencia artificial en salud, que se está desarrollando a nivel europeo y que además hoy está de rabiosa actualidad. Carlos, si te parece, por favor. Hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer a la organización que me dé la oportunidad de compartir con vosotros a esta hora de la tarde, en la que después de la comida cuesta un poco. Lo primero, el ámbito de la inteligencia artificial es un ámbito de la innovación tecnológica en el cual nos encontramos en el tiempo que llevo yo profesional con una velocidad que nunca nos hemos encontrado. O sea, nos encontramos ante la capacidad de la inteligencia artificial para dar respuestas a las necesidades de salud que hasta ahora las TIC siempre habíamos ido por detrás y ahora tenemos la capacidad de que las tecnologías de información pueden dar respuesta a muchas de las necesidades de salud de una manera rápida y de una manera que lo que sabíamos hace un año no se le parece en nada y las herramientas que teníamos hace un año a las que tenemos hoy. Y el marco normativo legal también incluso va muy rápido. O sea, hoy se está cerrando una ley, ya tenemos en las próximas semanas, meses, esperemos otro marco que nos definirá muy bien las reglas de la sanidad digital, que es el espacio de datos. Tenemos otro marco de referencia que es el dispositivo médico como tal, que digamos que marca cómo utilizar sistemas que ayudan a la toma de decisiones sobre los cuales nuestros profesores toman decisiones de una manera muy regulada, que es el medical device, el dispositivo médico. En sanidad es un ámbito que está muy regulado, todo. Desde la prestación, todo está muy regulado. Y queremos también regular el uso y la aplicación de las TIC. Y nos encontramos en un ámbito muy innovador en el que también queremos innovar, hay que regular. Y aquí tenemos el riesgo
de que nos encontremos con escenarios reguladores tan estrictos en los cuales, digamos, que el efecto que tenga sea el mismo que el efecto que un colega mío dice muchas veces en las sesiones, el efecto de las cookies, ¿vale? O sea, ¿cuántos de vosotros leéis las cookies y dais a aceptar y cuántos simplemente cuando ven a aceptar, dan a aceptar? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que mirar que este modelo de regularización y escenario de cómo regular una herramienta tan innovadora como la inteligencia artificial no suponga ni una parada a la innovación ni a la capacidad que tiene la tecnología, insisto, de dar respuesta a lo que los profesionales nos han pedido durante muchísimos años. Relacionarse de manera directa con el paciente sin mirar a la máquina. Poder escribir y olvidarse de códigos, poder que el sistema ayude con toma de decisiones. Todo esto que llevamos muchísimos años pidiendo, que nos piden los profesores, ahora tenemos la capacidad de hacerlo. Y tenemos que ser capaces de tener un marco regulador que acompañe. Por lo tanto, ante la pregunta del moderador, ostras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que estamos en un escenario en que tenemos que ser capaces de crear los ecosistemas que permitan ir avanzando en innovar, en incorporar las soluciones de inteligencia artificial en un marco controlado que permita, por otro lado, los organismos reguladores dar respuesta a la adopción de manera progresiva, ¿vale? Y siempre cubriendo y consiguiendo digamos, la confianza del profesional y de nuestro ciudadano, ¿vale? Y esa confianza en sanidad se viene dada por su marco regulador, ¿vale? Tener un marco regulador de la confianza, pero por otro lado no podemos frenar esta innovación. Muchas gracias, Carlos. Me quedo con la necesidad de crear ecosistemas controlados para que pueda sentarse esa nueva oportunidad que es la inteligencia artificial. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer también a los organizadores la invitación para poder participar en este acto y compartirlo con los miembros de la mesa. Creo que son perfiles muy complementarios. Yo quiero hablar sobre todo del nuevo marco legal de inteligencia artificial, que es el objeto de esta mesa. La inteligencia artificial pues, se caracteriza efectivamente, como ha dicho Carlos, por ese desarrollo tan grande, tan rápido, que afecta a la regulación, lo veremos en todo momento, y se caracteriza también porque en muy poco tiempo no solamente ha cambiado la inteligencia artificial, sino que ha cambiado la visión de la inteligencia artificial, porque hace 3 años la visión era muy positiva, era la gran promesa, y ahora mismo los mensajes son fundamentalmente pesimistas y a veces con un tinte de catastrofismo. Eso es lo que intenta evitar este reglamento europeo de inteligencia artificial, que tiene el nombre de Ley de Inteligencia Artificial, aunque en realidad en el derecho de la Unión Europea no hay leyes, lo que son reglamentos, que se ha aprobado hoy en el Parlamento Europeo y que este es el penúltimo paso antes de su publicación y entrada en vigor, que se supone que vendrá en abril. La Unión Europea ha querido marcarse el reto de ser el primer bloque político que contara con una normativa sobre la inteligencia artificial. Eso tiene sus costes y uno de ellos es que efectivamente en el tiempo no demasiado largo, que son 3 años aproximadamente, que ha pasado desde la presentación del proyecto hasta su aprobación, ha cambiado de manera sensible la inteligencia artificial y de hecho hay fenómenos como lo que se llama ahora sistemas de inteligencia artificial de uso general, el más conocido, el de ChatGPT y todos los demás de esa misma familia, que no aparecían en la versión inicial y sí aparecen ahora. Por lo tanto, es una normativa que no digo que se vaya a quedar obsoleta, tiene bastantes aberturas para permitir que pueda ser actualizada sin necesidad de modificarla, actualizada mediante actos de la Comisión, pero desde luego acarrea ese riesgo, no es lo mismo que regular otras cosas. Habrá tiempo para comentar algunas cosas más del reglamento. Desde luego, cualquier desarrollo, también en materia de salud, que cada vez más incorporan inteligencia artificial como un elemento innovador y como un valor añadido muy grande, va a tener que contar con el reglamento, entre otras cosas porque hay unas multas que amenazan por su incumplimiento que son bastante importantes, hay unos plazos transitorios también amplios, pero desde luego es algo con lo que el sector tendrá que contar a partir de ahora.
y que, por una parte, podemos verlo como un impedimento, como una carga burocrática, y en cierto modo lo es, y no es sencilla de solucionar, pero también debería servir como un puente para volver a tener esa confianza en la inteligencia artificial que ahora, pues, bueno, en muchos ámbitos lo que se percibe es una cierta sensación de temor, de rechazo, de suspicacia, que es lo que el reglamento intenta evitar. El reglamento es una norma que, aunque añade una capa de regulación, evidentemente, y establece unas cargas que hasta ahora no existían, su misión principal es justamente la contraria. Es decir, lo que es una norma, lo que en el argot de la Unión Europea se denomina armonizadora, en el sentido de que pretende ocupar ese espacio e impedir que los Estados aprueben normas específicas sobre inteligencia artificial que supongan un obstáculo, que supongan una fragmentación del mercado. Por lo tanto, es una norma que evita, y claramente eso lo dice de manera expresa, evita que se aprueben otras que supongan obstáculos, que supongan especificaciones nacionales para la inteligencia artificial. Por otra parte, es una norma que no desplaza a muchas otras, que viene a añadirse a ellas. Me estoy refiriendo sobre todo a la de datos, que es tan importante precisamente en esta materia, y que además, y con eso voy terminando esta primera intervención, tiene a la salud precisamente en un punto muy importante, porque continuamente se repite, es decir, el objetivo que tiene el reglamento trata a la inteligencia artificial como una tecnología de riesgo y le impone una serie de limitaciones precisamente de carácter preventivo para evitar que esa tecnología de riesgo acabe produciendo daños. Y cuando se habla de los daños que puede producir la inteligencia artificial, habla en primer lugar de daños a la vida, a la salud y a los derechos fundamentales. Por lo tanto, está presente siempre la perspectiva de prevenir los daños que la inteligencia artificial puede causar a la salud, que realmente tampoco están completamente desarrollados, puesto que el peligro del que se está hablando hasta ahora sobre todo es el peligro de la discriminación. Por otro lado, el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento que, aunque se refiere en general a la inteligencia artificial, se refiere en particular a lo que se llama sistemas de alto riesgo, y ahí la salud aparece de una manera, digamos, indirecta. Por una parte, todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que se utilicen como un filtro de acceso para decidir quién accede, quién no accede a los servicios básicos, entre ellos los de salud, van a ser considerados sistemas de alto riesgo. O sea, por esta vía, todo aquello que sean sistemas de inteligencia artificial que sirven como un triaje, como una determinación de quién tiene prioridad o quién no en el acceso a los servicios, son sistemas de alto riesgo. Y luego, por otra parte, todos los sistemas de inteligencia artificial, y este es el caso más importante, que sean, digamos, anexos, componentes de productos sanitarios que ya están sometidos a una normativa europea. Por lo tanto, esta será la vía fundamental para la aplicación del reglamento a la salud. Y con eso termino mi primera intervención. Muchísimas gracias, Alejandro, por una visión tan amplia, tan completa y tan rigurosa, además. Y ahora, Álvaro, por favor, que además en esta pregunta precisamente que estamos hablando de esa necesidad de cooperar desde el Ministerio, un poco, por favor, ¿cuál sería la postura? Bueno, pues en primer lugar, sumarme a los agradecimientos a la organización y yendo un poco a la primera parte de la pregunta de cuáles son los principales retos y los primeros pasos. Bueno, pues los retos, intentando tener un punto de vista desde el Ministerio y hablando un poco como es el foco de las charlas de estos días, de la cooperación, la colaboración entre actores, nos encontramos retos a todos los niveles. El primero, el reto organizacional. En cuanto a nosotros como Ministerio, por poner un ejemplo, tenemos el reto de organizar tanto nuestra labor internamente en relación con estos avances de los distintos algoritmos, las distintas aplicaciones que van surgiendo con inteligencia artificial, como también orquestar esta colaboración con las comunidades autónomas de la mejor forma posible, sabiendo que lo que tenemos que hacer es aprender de aquellos casos que están más avanzados en cada aplicación en concreto. Con lo cual, bueno, el Ministerio ha ido siguiendo en este sentido pues una línea de dejar que aquellas comunidades autónomas, no dejar, sino solicitar que aquellas comunidades autónomas que son líderes en determinados ámbitos de aplicación de, por ejemplo, la inteligencia artificial, sean los que muestren sus casos de éxito, los que muestren su ejemplo
y que en un entorno tan complejo con otras comunidades autónomas que pueden ir tal vez un poco por detrás o el mismo ministerio puede necesitar aprender de ciertos aspectos, pues el poner en común todas esas buenas prácticas para evitar tropezar en las mismas piedras en distintas organizaciones. A nivel interno también supone un reto en el sentido de que tenemos que capacitar a todos los profesionales de las unidades gestoras para crear la cultura necesaria para afrontar este tipo de proyectos. Cuando hablo de la cultura necesaria es la cultura de, digamos, pasar de la visión clásica de este es mi ámbito funcional, estos son mis datos, etcétera, etcétera, a ir teniendo una visión mucho más estandarizada, compartida, de tal forma que cuando surja una aplicación y en este entorno tan cambiante que han comentado previamente que tenemos, no tengamos que perder demasiado tiempo en solicitar permisos, habilitar accesos, etcétera, sino poder ser ágiles en ofrecer soluciones. Lo mismo aplicaría a las comunidades autónomas. Más allá de los retos organizativos, tenemos importantes retos técnicos, es decir, desde la propia entender bien cuáles son todas estas plataformas que ya desde hace pocos años están llegando al mercado, cómo funcionan las plataformas, que en algunos casos pues ya tenemos ejemplos en las comunidades con cierto rodaje, en otros casos estamos aprendiendo más a entender qué significan estas plataformas que nos permiten elaborar casos analíticos, casos relacionados con un análisis más avanzado o un uso de inteligencia artificial. Entender bien cómo funcionan dichas plataformas, cómo se hablan entre ellas y llevándolo a los espacios de datos que tiene cada comunidad autónoma, al espacio de datos nacional de salud que se quiere crear y que estamos pendientes de ver cómo se empieza a montar con las licitaciones que hay pendientes. También entender cómo deben hablar entre sí, qué información debe viajar, no debe viajar, con qué estándares lo debemos. Es un entorno también técnicamente complejo que de aquí a pocos años deberemos tener solucionado de cara, de nuevo, a ofrecer soluciones ágiles. Y por último, bueno, el importantísimo reto jurídico, que se trata precisamente de esta normativa que tenemos por delante y que de momento está empezando a rodar. Bueno, el reto jurídico tiene que cubrir cualquier tipo de aplicación, es decir, aquellas que están más superadas, como un modelo predictivo, por ejemplo, que dé apoyo a un profesional sanitario, que a día de hoy está ampliamente extendido y ampliamente aceptado, que se puede utilizar como apoyo al diagnóstico, como aquellos casos que pueden ser más novedosos o de cara al futuro pueden acarrear incluso consecuencias también o responsabilidades mayores según el uso que se le dé. Aquí un ejemplo, ¿no? Hablando de sistemas que pueden tener en cuenta la vida de las personas, lo comentábamos previamente a la charla, los vehículos autónomos, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero que también ilustra un poco hacia dónde debería ir la normativa y dónde debería ir también el profesional. Es decir, ¿un vehículo va a cometer errores? Sí, por mucha inteligencia artificial que sea, no va a tener una tasa de acierto del 100%, va a cometer accidentes. El tema es cómo nosotros, como ser humano, y eso es casi mitad reto jurídico, reto humanista, cómo somos capaces de aceptar y de establecer muy claramente cuáles serán las responsabilidades en caso de un fallo de cualquier sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué un médico se atreve a operar sabiendo que puede cometer un error? Bueno, pues porque tiene una serie de protocolos muy bien marcados, tiene muy claro que en caso de equivocarse tiene una cobertura, tiene unas responsabilidades marcadas que no van a acarrear sobre su propia persona y habría que pensar en el mismo sentido de cara al futuro en la normativa para cubrir toda aquella responsabilidad que pueda derivarse de cualquier uso de la inteligencia artificial. No concreto ningún uso en particular porque, bueno, es cuestión de, con la tecnología que hay hoy en día es imaginación al poder, ¿no? Podemos cubrir casi cualquier aspecto. Y un poco los primeros pasos, pues muy sencillitos, respondiendo a la segunda parte de la pregunta muy brevemente, sería empezar tal vez por una generación de buenas prácticas. O sea, siempre tomo como ejemplo lo que se ha hecho en materia de protección de datos con la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, se ha empezado teniendo cuáles son las buenas prácticas en materia de protección de datos. Además, hay un ámbito muy parecido en cuanto al análisis de riesgo que hay que realizar, la catalogación de activos, etcétera, etcétera.
buenas prácticas, guías que sirvan a los profesionales para ir empezando a montar estos sistemas conforme a la legislación, pero vuelvo a repetir, en un entorno tan cambiante probablemente la legislación no pueda llegar a concretar el 100%, con lo cual ir empezando tal vez con estas guías, estas buenas prácticas e ir construyendo herramientas de forma un poco paralela a lo que se hizo en protección de datos podría ser un comienzo. Muchísimas gracias, Álvaro. Y por esa también visión tan completa y por ese ejemplo, es verdad, muy correcto. Y bueno, Vidachi, tú con toda esa experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, ¿cuáles crees que deberían ser esos primeros pasos? Bueno, en línea con lo que comentaba Álvaro, yo creo que el aspecto regulatorio es ahora mismo muy amplio y hay todo un campo de concreción, de interpretación específica, sin el cual va a ser muy difícil que avancemos. Y haciendo trabajos individuales es prácticamente imposible de abarcar. Con lo cual yo creo que esta cuestión de guías, mejores prácticas, documentos por parte de alguna autoridad referente que constituyan una interpretación formal del criterio que está enunciado en la ley, va a ser absolutamente necesario. Mucha de la carga de trabajo que tenemos a continuación es de carácter metodológico y organizativo. Se trata al final de implementar lo que no dejan de ser sistemas de gestión. Podemos hacer la analogía con las cuestiones de protección de datos, con las cuestiones de seguridad, con las cuestiones de sistemas de gestión de la calidad. Es una cuestión fundamentalmente metodológica. Esto significa, hablamos mucho, Carlos comentaba al inicio, ¿no? Este dilema entre coartar la innovación o gobernarla. Yo estoy un poco más en el campo del alegato regulatorio que el de corramos, ¿de acuerdo? Creo que trabajamos en un ámbito con un nivel de criticidad altísimo. Yo siempre suelo citar una frase famosa de Mark Zuckerberg, que hablando de la velocidad en la innovación, él hablaba de move fast and break things. Para nosotros, en nuestro ámbito, breaking things no es una opción viable. Y es cierto que esto en muchos casos tiene un mensaje que probablemente es algo negativo, es decir, hay determinadas iniciativas que hoy ocurren ad hoc por parte de alguien pues, muy creativo, con mucha inquietud investigadora, etc. Y algunas de esas cosas van a frenar, no tienen más remedio que frenar, porque hay que tener un encaje metodológico desde la parte de gobierno del dato, seguimiento, monitorización, aseguramientos de calidad y de adecuación de los modelos, etc. Por tanto, toda esa parte requiere un armazón metodológico que inevitablemente va a suponer algunas paradas y algunos cambios de ritmo, pero es la única manera de que acabemos teniendo algo sostenible, viable. Sobre todo, antes se hablaba del aspecto de la confianza de la población, de los usuarios de los sistemas sanitarios. Esta es una bala que una vez que la gastas es muy difícil de recuperar. Es decir, puede ocurrir que determinadas alegrías con la urgencia de innovar acaben generando un efecto rebote por el cual ámbitos enteros de la tecnología quedan desacreditados ante el público para su futuro uso. Y es algo que tenemos que evitar. En cuanto a los aspectos que se mencionaban también antes de sensibilidad o de los niveles de riesgo, la precisión, etc., es indudable que ni en estos sistemas automáticos ni en los sistemas donde las decisiones son humanas existe el riesgo cero, existe la certidumbre. De lo que hablamos es de gestionar los niveles de riesgo, conocer cuáles son los niveles de riesgo en los que se están basando las decisiones. Sí que es cierto que aquí hay un aspecto, y yo eso lo dejo a criterio de los juristas, y es el de cómo queda resuelto el aspecto de la responsabilidad en ese margen de riesgo residual que queda en los sistemas, tanto en los de decisión humana, donde las responsabilidades están claras, como en los de decisión automática, donde una de las cosas que hay que determinar es precisamente dónde residen las responsabilidades residuales cuando se materializan riesgos que se estaban gestionando. Por tanto, yo creo que ahora mismo, dado la inconcreción de muchos de estos aspectos interpretativos, como decía, la colaboración es fundamental entre actores, entre comunidades, entre el ecosistema de la industria en el que nos apoyamos, los agentes reguladores a nivel nacional también. Tenemos muchos pasos que dar hasta llegar a aspectos de definición concretas de qué metodologías son ortodoxas y aceptables en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Vidachi. José Antonio, por favor. Sí.
Bueno, primero, muchas gracias por la asistencia y a la dirección del Congreso por la invitación. Bueno, el intervenir en último lugar implica que muchas de las cosas que tenía preparadas ya a lo mejor no las puedo decir, ¿no? Pero bueno, voy a intentar improvisar. Lo primero de ellos, para mí, el reto más importante aquí en esta norma, que es generalista, tiene que ser aplicada a todos, es cómo vamos a acelerar esta interpretación. Tenemos que interpretar de alguna manera que la inteligencia artificial en sanidad tiene que ser un producto sanitario y para ello que así se regule, ¿no? Y luego tenemos una oportunidad muy grande, aceleradora y activadora, que son las dos leyes que vienen de camino, ¿no? Que una es el espacio de datos europeo, que próximamente será aprobada y que, bueno, aquí en España podemos decir mucho, ¿no? Porque estamos a la vanguardia ahora mismo de compartir datos con Europa, de sistemas de uso primario del dato, ya sea de la historia clínica electrónica, de las prescripciones, y esto nos deja en un entorno de alta madurez digital y transformación que nos puede hacer conseguir pues ser líderes innovadores en Europa, ¿no? Eso es algo muy importante que deberíamos de saber. En términos económicos, se habla que el espacio europeo de datos va a aumentar entre un 20 y un 30% el negocio de salud digital. Si lo conseguimos liderar desde España, pues creo que puede ser un punto muy importante, ¿eh? Sobre todo para la sostenibilidad de nuestro modelo actual, ¿no? Y luego la ley de salud digital que ya habéis comentado, que en este caso ya ha sido anunciada por la ministra y que, bueno, es continuista en el sentido de la estrategia de salud digital, que, bueno, de aquí me gustaría de alguna manera poner en valor esta estrategia que se ha hecho a través del Ministerio porque, bueno, yo creo que está muy bien estructurada, formada y lleva muchísimos años de recorrido y es pionera en Europa. Y digo que es pionera en Europa porque hace justamente 3 semanas estuvimos en un congreso europeo para hablar del espacio europeo de datos y tuvimos la oportunidad de comprobar que pocos países en España están en ese alto nivel de madurez, ¿no? Con lo cual nos deja la posibilidad de liderar todo esto, ¿no? Y bueno, y el Ministerio lo tiene clarísimo porque ya está haciendo licitaciones de espacio de datos para comunidades, quiere montar y bueno, genial, ¿no? Luego, una cosa que no se ha comentado, que quizás puede ser muy importante también, es que, bueno, no hemos hablado de los principios éticos en la colaboración. Tenemos que buscar de alguna manera estos principios éticos, de tal manera porque es vital y crucial para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, hay que tener transparencia y explicabilidad de qué hacemos con la inteligencia artificial, cuál es el resultado del mismo, cómo podemos capacitar a las personas para que haya un apoyo a sus decisiones dentro de los servicios de salud y fomentar, por supuesto, la equidad, ¿no? Con lo cual, para mí, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial debe ser considerada como un producto sanitario más, ¿vale? Con lo cual debería obtener el marcado CE correspondiente, ¿vale? Para estar acorde a las directivas, ¿vale? Hay otra posibilidad que puede generar aceleración también. Hoy en día los marcos de evaluación de tecnología sanitaria ya tienen una adaptación para evaluar tecnologías en salud digital, ¿no? Este recorrido que se ha hecho, que es complejo, puede ser muy útil para incorporar que esta evaluación de tecnologías se haga también en inteligencia artificial, ¿no? Y podamos utilizar esas buenas prácticas. Y por último, nombrar a la Agencia Española de la Supervisión de la Inteligencia Artificial, bueno, pues la necesidad de que fomente este observatorio, compartición de buenas prácticas y demás, para que, bueno, pues cuanto antes todos podamos estar en el camino hacia la innovación, ¿no? Y poco más que añadir que no hayan comentado los compañeros. Muchas gracias, José Antonio. Ahora me vais a disculpar un poco esa vertiente de jurista que tengo, que os comentaba antes, pero como ya habéis hablado todos, habéis hecho referencia pues, a la iniciativa reguladora por parte del Parlamento Europeo, a lo mejor de una forma más rápida para que podamos ir tratando otros temas y de una manera concreta, ¿cómo veis la iniciativa? ¿Creéis que va a ser una norma adecuada y suficiente? ¿Que se va a poder aplicar? Si le veis algún punto crítico. Carlos, si quieres, por favor. Bueno,
Lo primero es cuando tienes que hacer una opinión formal, tienes que leerte las 460 y pico páginas que son. O sea, no es menor. Gran parte de ella se dedica a temas de seguridad. No seguridad de cuanto a la seguridad de datos, sino de seguridad nacional. De temas militares. ¿Vale? Pero para mí, yo cuando he empezado a mirármelo, mi opinión es, o sea, la primera reflexión que me llegó es, primero, la inteligencia artificial, una de las características que tenemos y que se ha generado en los últimos años es que se ha democratizado. Y hay que verlo como lo bueno de eso, el titular bueno de la democratización de la IA. Eso hace que todos los que estéis en esta sala, todos los que estamos en esta sala, podemos utilizar inteligencia artificial. Y no solamente utilizarla, sino contextualizarla en base a lo que estamos buscando que nos ayude. ¿Vale? Y no solo a eso, sino que esta democratización también ha ido acompañada de que es muy accesible. ¿Vale? Cualquiera de los que estéis aquí no solamente lo podéis utilizar, sino que también, si empezáis a dedicar horas, podríais coger y identificar componentes sobre los cuales podríais desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Todo esto que nos lleva a que de una manera muy fácil se banaliza ese uso de la inteligencia artificial. Como es accesible y fácil, llevamos a banalizar. Y entonces, cuando esta inteligencia artificial tenemos que aplicarla de manera sistemática, y estoy de acuerdo con mi compañero Vidachi, que es lo que nos toca a nosotros, tenemos que aplicarle un marco en el cual nos dé la seguridad, la confiabilidad, la estabilidad, la sostenibilidad del sistema, y todo eso no lo podemos garantizar si no somos capaces de mapearlo o validarlo contra un marco regulatorio. Y una mejores prácticas es un marco regulatorio, que es nuestra herramienta de garantizar que todo eso lo podemos llevar a ser sistémico. Por lo tanto, sin llegar a entrar a leerme las 460 y pico páginas, pero sí haciendo una lectura en diagonal, creo que con la filosofía que tiene este reglamento, nos ha de servir para empezar a trabajar, y coincido con mi compañero de en esas mejores prácticas que ayude a que esta inteligencia artificial podamos definir modelos y procedimientos y metodologías para llevarla a que sea sistémica, ¿no? Que es el gran reto que tenemos. Yo voy a continuar en esta línea y voy a tratar de resumir de una manera breve qué va a suponer este reglamento para los distintos actores que operan en el ámbito sanitario. Me refiero tanto a los productores de los sistemas de inteligencia artificial, que muchas veces no deja de ser una parte de un producto sanitario que ya existe y que tiene su propia regulación a nivel europeo y estatal, y también lo que supone para otros actores que están concernidos y regulados directamente en el reglamento, como son quienes emplean el sistema, como pueden ser, por ejemplo, los servicios de salud o operadores sanitarios privados. Esta es una norma que no se parece a otras, se puede parecer más al Reglamento General de Protección de Datos, en el sentido de que no establece unas reglas claras. No nos dice la velocidad máxima son 120 km/h. Nos dice usted tiene que ir a la velocidad adecuada y usted tiene que razonar y justificar cuál es la velocidad adecuada, y solamente a posteriori yo le diré si esa velocidad será adecuada o no. Por lo tanto, la responsabilidad que se coloca en las manos de quienes crean sistemas de inteligencia artificial o los utilizan no es pequeña. Enlazando con lo que decía antes Vidachi, se establecen unos requisitos para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que ya digo que los sanitarios lo van a ser casi todos por definición, porque como son anexos a productos sanitarios ya tienen una regulación europea, entonces se entiende que son de alto riesgo. Y lo primero es pedirles un sistema de gestión de riesgos, es decir, una reflexión escrita, expresa, sobre cuáles son los riesgos que puede producir el sistema de inteligencia artificial, adelantarse a ellos y justificar cuál es el nivel de riesgo residual, cuáles son las medidas que se van a tomar para minimizar ese riesgo, pero sin que se exija un riesgo cero. Y además, diciendo expresamente el reglamento que el nivel de minimización de riesgos o el nivel de riesgo aceptable no es igual para todos los operadores, sino que va a ser proporcional, entre otras cosas, al tamaño del operador. Es decir,
que lo que para una empresa puede ser aceptable, para otra no lo es. Esa es la clave del sistema. En segundo lugar, requisitos en cuanto a los datos, por supuesto de calidad, de contrastabilidad, datos adecuados, datos que cumplen la normativa. Esto lo que hace es abundar en la normativa que ya existe. Una documentación técnica que no supone una transparencia total, pero sí un nivel de documentación necesario a disposición de los reguladores. Muy importante también el establecimiento de registros. Se habrá oído muchas veces hablar de las cajas negras, ¿no? De los sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos como caja negra, en el sentido de que, dada su complejidad, no es posible saber exactamente por qué dan una determinada respuesta. Es posible saberlo en líneas generales, pero no hay una trazabilidad total desde la información de entrada a la de salida. Pero aquí se habla de caja negra en el sentido tradicional de los aviones, es decir, en el sentido de generar unos registros de todo lo que está sucediendo con el sistema de inteligencia artificial en su uso, incluso en su fase previa, que sirva esa caja negra para poder después investigar cómo ha funcionado y para poder certificar, por ejemplo, si ha funcionado bien o mal. También tiene que haber una información a los usuarios del sistema similar a lo que es un prospecto en el ámbito sanitario, que sirve también para determinar la responsabilidad del usuario, y luego unos requisitos generales de precisión, solidez y ciberseguridad. Estamos hablando, como digo, de términos muy indeterminados. Porque ¿cuál es el nivel de ciberseguridad que se exige? Pues evidentemente pueden ser muchos distintos. Y ante eso, por supuesto, hace falta una normativa de desarrollo, que puede haberla o no, unos códigos de buenas prácticas, una autorregulación, en fin, una paleta muy amplia de instrumentos que intenten concretar esto, pero al final va a intervenir la responsabilidad del obligado en cada caso y se está tramitando en paralelo una normativa europea de responsabilidad que ayude a entender, pues bueno, quién asume los daños en los casos de que se produzcan esos daños, habiéndose cumplido o no la regulación del reglamento. Esa normativa de responsabilidad, la responsabilidad ya existe, es decir, las obligaciones de responsabilidad ya existen, lo único es que establecerá unos instrumentos más adecuados para hacer posible la exigencia de responsabilidad. Por ejemplo, prevé una inversión de la carga de la prueba, es decir, si se produce un daño derivado de la aplicación de un sistema, se presume que hay responsabilidad del productor, salvo que se pruebe que ha actuado correctamente. Y por último, decir que en el ámbito sanitario, la verificación del cumplimiento de estos requisitos se va a hacer en paralelo y por los mismos órganos que ya hacen ahora el control, la autorización de esos productos sanitarios de acuerdo con la normativa europea, porque no se ha querido duplicar el procedimiento. Por eso el sistema de verificación es distinto que en otros sistemas de inteligencia artificial que son sistemas standalone, que se llama, que no van unidos a un producto que ya está sometido a obligaciones de certificación. Esto sería un poco, en líneas generales, el contenido concreto, las obligaciones concretas que establece el reglamento. Muchas gracias. Pues desde el punto de vista del Ministerio, bueno, lo primero, aspectos concretos que pueden derivarse de la aplicación del reglamento, yendo muy a lo concreto y muy a corto plazo. Bueno, por un lado, lo que tendremos en los productos, digamos, dedicados a este tipo de aplicaciones, pues ya empiezan a surgir estos módulos que precisamente se dedican a establecer estos catálogos de activos, estos registros de los riesgos asociados a cada modelo, posibles sesgos, análisis de información, etcétera. Derivado de o bien estos módulos o bien los sistemas que incorporemos en cada organización en los próximos meses, probablemente y de forma paralela, como comentaba antes, a lo que surgió derivado de la aplicación del Reglamento de Protección de Datos, pues irán surgiendo figuras específicas, ampliación tal vez de las funciones de los delegados de protección de datos o creación de un delegado de protección de responsabilidad en inteligencia artificial, o llamémoslo como lo queramos llamar. Habrá nuevos catálogos que haya que crear a nivel de las organizaciones, identificando todos los riesgos, sesgos, materia de transparencia, etcétera. Y bueno, y más allá de las aplicaciones concretas que se deriven de la ley, me gustaba el ejemplo volviendo al ejemplo del vehículo, es una ley que no te dice a qué velocidad debes ir, como comentaba Alejandro, sino que tú debes evaluarlo. Un posible riesgo de la aplicación de la ley es que a nivel de diferentes ámbitos no seamos coherentes a la hora de establecer los riesgos derivados de los diferentes sistemas.
Y lo explico con un ejemplo. Si en una comunidad autónoma un grupo de expertos se reúnen y dicen que, oye, para probar un vehículo autónomo lo lógico es que vaya a 80 kilómetros por hora durante unos meses. En otra comunidad dicen, bueno, que esto está suficientemente probado, que el riesgo parece que por las cifras no es tan evidente y puede ir a 120 para las pruebas. ¿Esto qué generaría en la práctica? Que probablemente los proveedores tengan ciertas preferencias, es decir, pues si yo soy un fabricante de vehículos, prefiero probarlo en un entorno donde puedo apurar más esa velocidad y tener más información que en un entorno donde esté más limitado. Con lo cual, saliendo del ejemplo, esto lo que hace necesario es una orquestación de alguna forma en la regulación y en los riesgos derivados de cada sistema de inteligencia artificial, de tal forma que lo que conceptualicemos en cada uno de los ámbitos de los que se compone el ministerio, comunidades, etcétera, vayan en línea, sean iguales y por lo tanto lo que hagamos sea aprender unos de otros e ir de la mano en igualdad de condiciones. Si no, tal vez pueden surgir ciertas fricciones de aquí a unos años, aunque es todo especulación, porque todo esto ha de verse con el tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Vidachi, ¿tú cómo ves la iniciativa? Bueno, yo, retomando lo que comentaba sobre que la ley tiene un carácter generalista, genérico, no prescriptivo de aspectos muy específicos, abundo en lo que comentábamos antes, y es todo ese corpus ha de generarse ahora. Todo ese corpus de cuál es el nivel interpretativo que se considera adecuado por el legislador, por los reguladores en quienes ha delegado la supervisión de esta ley. Es decir, ¿qué modelos de gestión de riesgo se considera que son suficientes? ¿Qué modelos o qué aspectos concretos sobre la monitorización del comportamiento de esos modelos se consideran adecuados? Y yo creo que aquí hay un gap muy grande, porque en el ámbito sanitario la ley remite a la regulación de productos sanitarios, al reglamento MDR, que cubre no solo, como se ha comentado, no solo aquellos casos en los que el software está asociado a un producto, digamos, físico, sino incluso aquellos modelos que, siendo únicamente software, se utilizan para un propósito que se considera uso médico desde el punto de vista del MDR. Ocurre que en el caso de inteligencia artificial hay algunas características que yo creo que están poco contempladas en el reglamento MDR. El reglamento MDR es un reglamento que tiene ya 7 años. En términos legales y regulatorios, eso es un reglamento muy reciente, el anterior creo que era de los años 90, pero al ritmo, como decía Carlos, que se está moviendo esto, 7 años hace un montón de tiempo desde el punto de vista de la algoritmia y la regulación. Y hay aspectos como el seguimiento post-aprobación, en los que probablemente las cosas que están establecidas en el reglamento MDR no encajan muy bien con los requisitos que cabe exigirle a las aplicaciones de IA. Y ahí tendrá que haber cierta evolución. A mí no me sorprendería que al margen de lo que concluyamos y consensuemos como modelos ortodoxos de cumplimiento de la ley o del reglamento, haya alguna evolución, a no mucho tardar, del propio MDR para recoger mejor las especificidades del ámbito sanitario de este tipo de productos, sin entrar en que las propias agencias regulatorias tampoco saben muy bien qué criterio en qué criterio se va a aterrizar ahora en muchos de estos aspectos, sin entrar en la volumetría. En muchas de estas agencias, el volumen de carga habitual que tienen en cuanto a producto sanitario en los términos más convencionales que podríamos interpretar, excluyendo toda esta ola que viene de algoritmos de IA, probablemente no están ni siquiera dimensionados para atender esa sobrecarga. Y además, muchos productos, englobando ahí dentro también la IA, procedentes de entidades que no tienen un histórico de relación, de saber cómo se trabaja con esos reguladores, cuáles son los requisitos. El propio MDR habla en unos términos de fabricantes y sus instalaciones que probablemente casan poco cuando de lo que estemos hablando es de que una empresa de software o un servicio autonómico de salud ha hecho unos desarrollos programáticos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay huecos y no sé si todos los va a cubrir el mero consenso y diálogo de cómo implementar
los requisitos de la ley. Yo creo que hay cosas por venir desde el punto de vista explícitamente legal, no solo de acuerdos interpretatorios. Muchas gracias. José Antonio, por favor. Bueno, realmente, bueno, no me atrevo a catalogar ahora mismo si la regulación es excesiva o no, pero lo que está clarísimo que vivimos en el día a día es que, bueno, pues es muy compleja de aplicar y cada vez que hay una innovación requiere muchos años para poder aplicar esta normativa, ¿no? Y bueno, comentando lo que ha dicho el compañero, yo creo que sí que se pueden generar muy buenas prácticas en la interpretación de diferentes conceptos, ¿no? Al final tenemos un ecosistema legal con diferentes reglamentos interconectados que hay diferentes conceptos que llevan un poco a la confusión, ¿no? Y luego esa interpretación en la vida real pues cuesta bastante, ¿no? Quizás deberíamos de velar por conseguir que estas buenas prácticas se compartieran mejor y pudiéramos aterrizar de alguna manera más rápidamente todo este ecosistema complejo que hay, ¿no? Y aquí, bueno, hay un tema muy importante también, que esta interpretación también debería de gestionar también la gobernanza del dato o el acceso al dato, debería de aplicar esta buena práctica para que, bueno, fuera más ágil y pudiera estar más centrado y no fuera tan centrodependiente como pasa actualmente, ¿no? Y bueno, yo creo que la única manera, porque claro, volver a redactar leyes es algo complejo, con lo cual intentar favorecer esta interpretación más rápida. Muchas gracias, José Antonio. Y se están haciendo comentarios muy interesantes y yo me voy quedando con aspectos clave y parece que es como muy sencillo seguir construyendo un debate en torno a lo que vais diciendo. Se ha hablado de la incertidumbre a la que nos vamos a enfrentar, de la necesidad de armonizar a través de este instrumento legislativo, de un crecimiento y de un avance homogéneo, entiendo que tanto a nivel de Estado español como a nivel de Estados miembros. En ese sentido, ¿creéis que ese avance está siendo homogéneo en las instituciones de salud, que se está compartiendo información y prácticas para crecer de forma más o menos conjunta? Y ¿cómo creéis que se podría potenciar, digamos, ese compartir esa información y esas experiencias? A ver, que tenemos que compartir, yo creo que eso todos tenemos la necesidad y la obligación de compartir. Por varios motivos. Primero, porque si somos administración pública tenemos la obligación de no invertir o reinventar o invertir dos veces lo mismo. Eso es fácil de decir, pero después el día a día hace complejo y el poder llegar a hacer operativo ese compartir, ¿eh? Eso el día a día hace complejo y lo segundo es la especificidad de cada servicio de salud. Hace también que esa reutilización no sea trivial, ¿eh? Y cuando vamos a inteligencia artificial, la reutilización de modelos o de soluciones de inteligencia artificial requiere, por un lado, que para que puedan ser 100% reutilizables, todos tengamos el mismo marco. Y eso también es... No hemos llegado todavía a tener el mismo marco de referencia sobre el cual poder desarrollar. Sí que tenemos las bases para eso, sí que tenemos el escenario para eso y además, como ya se explicó ayer y como llevamos trabajando en los últimos años, tenemos los órganos que nos facilitan poder hacerlo, ¿vale? Y concretamente en esta mesa después, hay uno de los líderes de uno de los grupos de trabajo que tiene esa finalidad, ¿vale? Por lo tanto, está en nuestro objetivo llegar a definir estos marcos que nos permiten la reutilización y con esa reutilización la colaboración conjunta para desarrollar activos que puedan ser de un uso común en todo el Sistema Nacional de Salud. Pero, insisto, con la gran complejidad de adaptarlo primero a los ritmos de que cada servicio de salud lleva diferente, porque somos muy diferentes, y a la peculiaridad y especificidad de cada servicio de salud.
Enlazando con lo que decía Carlos, para que pueda haber cooperación, para que pueda haber intercambio, tiene que haber una regulación común, puesto que si tenemos que en cada estado, en este caso, aplicar una norma diferente, pues nos vamos a encontrar problemas. En ese sentido, la aprobación del reglamento, que como decía al principio, no solamente establece esa norma común, sino que impide que aparezcan normas nacionales más garantistas o más exigentes o que establezcan requisitos específicos, es un primer dato a favor. En este reglamento, la actividad de investigación se deja libre de regulación y, por lo tanto, con ello se intenta proteger, digamos, al ciudadano frente al uso de la inteligencia artificial, pero no suponer una barrera para la investigación. Y se establece, la cooperación siempre se basa en la existencia de unos órganos de intercambio, unos foros. A nivel europeo vamos a tener, aparte de una oficina de inteligencia artificial, un comité europeo que es intergubernamental y que servirá para que se alcancen acuerdos, etcétera, un foro consultivo y un grupo de expertos. Todas estas son instancias en las que, aunque no tienen, en la mayoría de los casos, potestades de decisión, sí van a servir para que se pongan en contacto los expertos, las personas que tienen la experiencia, y para que se generen unos criterios comunes que en unos casos serán luego convertidos en norma por la Comisión, en otros no, pero que van a acabar teniendo bastante autoridad. Y por otra parte, a mí me parece que dentro de España pues hay que tener en cuenta todos los foros de intercambio del Estado autonómico, todo lo que son, por supuesto, las conferencias sectoriales, los foros horizontales en los que participan los servicios de salud, no necesariamente con la presencia del Ministerio, y a través de estas vías, y siempre, por supuesto, cumpliendo la normativa en cuanto a protección de datos y tal, se tendrá que efectuar toda esta labor de intercambio que es imprescindible. Sin olvidar que, claro, un sistema descentralizado, como es el europeo, como es también el español, debe evitar actuaciones, digamos, que no encajen, pero tampoco debe buscar la unidad, la uniformidad. Es decir, una de sus ventajas es, por supuesto, que puedan surgir iniciativas concretas que se pongan a prueba en entornos pequeños y que luego puedan tener éxito y generalizarse o no. Eso tampoco debemos perderlo, digamos, en aras de la colaboración. Bueno, pues por mi parte me gustaría volver a uno de los ejemplos de los trabajos que actualmente tenemos de colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que precisamente están dando unos primeros pasos, en este caso, por ejemplo, para el Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, pues se han definido distintos grupos de trabajo. De hecho, tenemos tanto miembros de la mesa como en el público líderes y participantes de estos grupos, y precisamente la división de los mismos va orientada a crear estos elementos comunes que nos permita ir hacia adelante al menos un poquito mejor preparados para lo que pueda venir, desde la estandarización, ¿no? Algo tan práctico como que cuando en cada comunidad autónoma se habla de unos indicadores concretos en cuanto a calidad asistencial, por poner un ejemplo, que se hable de lo mismo. Y si no se habla de lo mismo a día de hoy, porque cada uno tendrá su situación, pues tras un periodo tal vez de adaptación y demás, seamos capaces de que todas las cifras que veamos en cualquier ámbito de cualquier comunidad autónoma sepamos interpretarlas de la misma forma. Eso es un ejemplo muy concreto, pero sí tenemos también otros grupos de trabajo, precisamente donde las comunidades que están más avanzadas en proyectos de inteligencia artificial o dispositivos de imagen médica, etcétera, son las que están compartiendo sus experiencias para que el resto vayan un poco a seguir esa línea y un poco reforzando la cooperación entre los diferentes grupos de trabajo. Al final tendremos un grupo de activos, un grupo de productos que serán al final unas prácticas, unos estándares para seguir por parte de todas las comunidades autónomas que nos ayuden a ir adelante en este proceso que nos va a ayudar, por otra parte, la regulación a tener. Que duda cabe que una buena regulación nos va a dar soporte jurídico a todas las tareas que estamos llevando a cabo y resultará fundamental de cara al futuro. Pero sí comentar que al menos desde el Ministerio percibimos que está teniendo muy buena acogida este modelo de trabajo colaborativo y debería de ser un poco, por lo menos, algo a seguir a corto o medio plazo para
para potenciar, digamos, nuestras fortalezas. Muchas gracias, Álvaro. Sí, en ese sentido, retomo lo que comentaba Carlos y Álvaro. Desde Andalucía trabajamos junto con la Comunidad Valenciana, liderando uno de los grupos de trabajo del PERTE Atención Primaria, el Grupo 7, que se centra en sistemas de soporte a la decisión y casos de uso de inteligencia artificial. Y trabajamos en total 13 comunidades autónomas, es decir, un número muy elevado en total nacional. Y es un foro en el que precisamente buscamos poner en común algunas de estas cuestiones. Trabajamos en recomendaciones, mejores prácticas en gestión del ciclo de vida de los desarrollos de inteligencia artificial, estandarización de los modelos de datos, estandarización de los sistemas o de empaquetamiento de los modelos entrenados, indicaciones al respecto de la certificación o de seguimiento de las desviaciones, detección de sesgos, y demás. Bueno, es un foro en el que, pues, efectivamente, en un ámbito en el que aunque hay diferentes niveles de madurez, todos somos bastante novatos, pues es un punto de encuentro muy bueno para ir reforzando, para ir construyendo criterio común. Es cierto que actualmente, con una dimensión o con un enfoque más desde el punto de vista de mejores prácticas que desde el punto de vista de la interpretación regulatoria y legal, pero también estamos en contacto frecuente con el regulador, con la propia oficina del dato en el Ministerio de Sanidad, y pensamos que, bueno, que eso nos da mucho recorrido de ir construyendo precisamente esas interpretaciones conjuntas y esos modelos conjuntos. Sin menoscabo, me ha parecido muy interesante el comentario de que se puedan hacer cosas también diferentes, de que no estamos dando una receta única que ha de obedecerse y que todos funcionamos de la misma forma, porque al final es cierto que buena parte de la innovación surge de tener cierta heterogeneidad y cierta capacidad de que alguien haga las cosas un poco distintas. Hay mucho, parece que hago todo el rato la misma intervención. Hay mucho recorrido en el que tenemos que averiguar cómo el ecosistema de reguladores o estos órganos a nivel europeo que se van a ocupar de asegurar que el mercado no se fracciona post aprobación de la norma, cómo se consigue ese cumplimiento. Hay aspectos, por ejemplo, que la norma nos dice sobre la explicabilidad de los algoritmos, pero hay que testar en qué se consideran explicabilidades aceptables. ¿Esto va a suponer que hay ramas completas de la algoritmia que no pueden utilizarse? ¿O se va a permitir, desde el punto de vista de la interpretación, el uso de herramientas que, siendo externas a los modelos, permiten hacer inferencias al respecto de la explicabilidad del modelo y cuáles son las principales variables que lo afectan? Pues todo eso está por ver. Hay tecnologías, pero por lo menos yo, el desconocimiento que tengo al respecto de si ese tipo de tecnologías se consideran mecanismos aceptables para asegurar la explicabilidad, pues no tenemos, o sea, esto está por testar, no lo sabemos. Bueno, pues a ver, respecto a la colaboración de buenas prácticas, creo que sí hay un grado alto de colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Pero bueno, volviendo al ejemplo que habéis comentado, realmente creo que habría dos actores importantes que se podrían incorporar a estos grupos de trabajo, ¿no? Al final, bueno, la industria creo que debería estar presente, no evidentemente en cada paso que se da para construir un plan dentro de los objetivos, pero yo creo que la industria podría formar parte de esa evolución y podría presentar soluciones de alguna manera para bueno, pues intentar conseguir que estos grupos de trabajo también estén orientados a una mejor futura licitación quizás, ¿no? Si conseguimos formar grupos de trabajo muy interesantes, pero luego el mercado no puede responder a esas licitaciones, pues yo creo que hay un punto de mejora ahí importante, ¿no? Y luego, para mí, en la parte de buenas prácticas hay otro punto importante. Hay un dato que hace no mucho leí que me impresionó, que en muchas de las ciudades más grandes de España hay un 50% de las personas que tienen doble aseguramiento. Es decir, que están en la privada y en la pública. O sea, de alguna manera, este actor, el proveedor de servicios privados, es
se está convirtiendo en un actor muy importante que deberíamos de tener en cuenta para toma de decisiones y sobre todo en la línea de la estrategia de salud, pero también a nivel del dato, ¿no? El dato en sí, para que tenga una completitud todas las historias que tenemos, deberíamos de abogar por intentar unir toda la información en esas dos líneas, la privada y la pública, ¿no? Hoy en día esa tendencia es alcista y cada día ese 50% seguirá subiendo, ¿no? Con lo cual, esa es mi opinión al respecto de cómo podemos intentar mejorar esas buenas prácticas. No dejes el micro, por favor, José Antonio, porque si te parece bien vamos a cambiar el orden de las intervenciones. Estabas hablando de la necesaria participación de la industria y entonces me gustaría aprovechar para hablar de la colaboración público-privada. ¿Cómo se contempla esta colaboración público-privada y con la industria en el desarrollo y cumplimiento de regulaciones relacionadas con la inteligencia artificial en salud? Bueno, realmente tanto la inteligencia artificial como la innovación en sí, en Roche Diagnostic contemplamos la colaboración como una necesidad para estar a la vanguardia, ¿no? Al final esta tecnología sin esta colaboración no va a poder llegar al paciente y bueno, tenemos que buscar que estas vías de colaboración de alguna manera fructifiquen, ¿no? Al final existe un interés común, ¿no? Por una parte los servicios de salud en mejorar, en optimizar sus sistemas y en llegar a los resultados que se les piden y la industria porque la inversión en tecnología que realiza, que es bastante alta, pues también tenga un retorno, ¿no? Y su tecnología pueda llegar en tiempo y forma a la industria, ¿no? Como primer paso quizás se me ocurre, a día de hoy hay muchas comunidades autónomas que están elaborando sus estrategias de salud digital, como por ejemplo Andalucía. Y bueno, yo creo que ahí es un buen momento para que la industria se acerque y se puedan encontrar colaboraciones de interés en forma de pues, ayudas a la formación, a la concienciación, a la divulgación y a muchos factores que creo que pueden ser muy útiles, no solo para que se apliquen estas normas, sino que también para que todo el mundo vaya entendiendo un poco pues, la complejidad de la sanidad y cómo podíamos aplicar la norma de inteligencia artificial, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere... Sí, yo creo que el aspecto de colaboración con el ecosistema de la industria es esencial. Es así, de hecho, en prácticamente toda la actividad de TI en las organizaciones sanitarias, incluso en la que no es TI, quiero decir, cabría hablar... No podríamos hacer hospitales tampoco, sin construirlos, quiero decir, sin el concurso de las entidades privadas, ¿no? Además de ese aspecto general, es claro que en el ámbito de la algoritmia avanzada y la inteligencia artificial, las capacidades en cuanto a disponibilidad de recursos cualificados, de gente formada, de gente capacitada, están ahora mismo muy fundamentalmente en la industria. Y es difícil que en términos estructurales esa sea una situación que vaya a cambiar. Por tanto, es una colaboración absolutamente indispensable. Más allá de esa cuestión del acceso a los recursos, a la disponibilidad de recursos, está la cuestión metodológica, en la cual, conforme en las organizaciones públicas vayamos madurando estos modelos de gestión, de cómo se incorpora, cómo se gestiona todo el ciclo de vida y todos los catálogos de algoritmia que vayamos a tener en funcionamiento, es importante que el ecosistema de la industria acompañe esos procesos, porque en muchos casos eso también supondrá la reconfiguración de algunos de sus productos. A día de hoy, precisamente por la inmadurez que tenemos en la mayoría de las organizaciones sanitarias, a menudo ellos nos proponen soluciones globales con gestión completa de ciclo de vida o todo lo completa que puede ser hoy día, y eso va a chocar con los modelos que implementemos en las organizaciones. Y por tanto, en algunos casos habrá que, por así decirlo, trocear o adaptar algunas de esas propuestas para que encajen en la casilla concreta en la que necesitamos incorporarlas. Y esto tiene que ser fruto del diálogo, porque si no acabaremos con una impedancia muy grande entre lo que me ofreces y lo que yo soy capaz de incorporar en mi circuito metodológico.
Por tanto, yo creo que no hay más remedio, no hay alternativa a hacer este recorrido en colaboración y en constante diálogo con la industria. Por nuestra parte, en ese sentido, por ejemplo, a nivel de ministerio, tenemos la oficina del dato dando unos primeros pasos pues para precisamente todas estas metodologías, todos estos flujos de trabajo de las diferentes casuísticas de casos de uso analíticos que pueden surgir, empezando por unos casos tal vez más internos, pero que duda cabe deberá de ser el motor, la oficina del dato, que establezca un poco los criterios a seguir o las pautas a seguir para ir incorporando los distintos actores que puedan involucrarse en este sistema. Y básicamente, como repetir prácticamente lo que comentaba Vidachi, debemos de, al final, la capacitación dentro del mundo privado es muy alta, tenemos gran cantidad de profesionales a nuestra disposición y al final en todos estos proyectos, todo este proceso de adaptación, todo este aprendizaje, no queda otra que ir de la mano con ellos para aprender y hacerlo de la mejor forma posible. Partiendo de ese juicio de que la colaboración público-privada es deseable e imprescindible, desde el punto de vista legislativo, la idea es que la legislación no puede distorsionar la colaboración y la colaboración puede afectar a la legislación. Es decir, tiene que ser algo, la colaboración público-privada tiene que ser indiferente o no puede cambiar las cosas respecto a la legislación. Y eso tiene, desde mi punto de vista, dos consecuencias. En primer lugar, allí donde el propio reglamento de inteligencia artificial pues contempla deberes para las administraciones, para los entes públicos, siempre a su lado dice o para aquellos entes que operen en su nombre. Es decir, por lo tanto, el colaborador privado queda automáticamente sometido a las mismas obligaciones y va a tener automáticamente los mismos derechos. Si una administración tiene un colaborador privado, pues con las cortapisas correspondientes o con las cautelas, esa labor podrá ser desarrollada por ese operador privado cumpliendo el reglamento. O sea que, por lo tanto, la normativa no impide la colaboración público-privada, está pensando desde el primer momento en ella. Y en segundo lugar, enlazando también con alguna cosa que decía Vidachi, los modos contractuales, los criterios de actuación de las empresas privadas no pueden utilizarse como un mecanismo, como una excusa para el incumplimiento de la normativa. Y aquí me refiero a cuestiones de transparencia, a cuestiones de secretos industriales, a cuestiones de confidencialidad. Es decir, cuando una administración, cuando un servicio de salud establezca su estrategia de colaboración público-privada, tiene que pensar que debe utilizar fórmulas de colaboración y contractuales que le permitan cumplir sus obligaciones, en este caso no solamente de protección de datos, sino de reglamento de inteligencia artificial, porque no podrá alegar para incumplirlas el que tiene una cláusula de confidencialidad. Yo creo que esto es algo que en la política y en la estrategia de contratación se tiene que tener en cuenta y me parece importante de cara a esa colaboración público-privada. La colaboración público-privada es un recurrente en todas las ediciones de Infosalud. O sea, y es algo que la administración nos llenamos la boca, pero no hemos sido capaces todavía de articular y articular de manera eficiente. Pero sí que es cierto que si entramos en la inteligencia artificial, en IA, hay varios aspectos. El primero es que para poder desarrollar soluciones y dar respuesta a lo que nuestros profesionales nos piden con la inteligencia en el ámbito de utilizar la inteligencia artificial en salud, necesitamos profesionales altamente cualificados. Y eso no está en el Sistema Nacional de Salud. Como ha dicho Vidachi, tienes que ir a la industria para poder acceder a ellos. Y eso lleva una reflexión que es importante de cara a oyentes a navegantes. O sea, tenemos una salud digital en la cual la prestación tenemos los mejores y los altamente cualificados profesionales asistenciales, pero no tendremos y no tenemos los altamente cualificados profesionales que han de dar las soluciones digitales para que nuestros profesionales asistenciales. Eso es un riesgo muy alto que tenemos.
O sea, que tendremos soluciones de inteligencia artificial que dan respuesta a lo que saben preguntar nuestros profesionales, pero que han sido diseñadas y controladas por terceros, por la industria privada, porque la Administración, el Sistema Nacional de Salud, no puede tener estos profesionales altamente cualificados, cuando sí que tenemos los altamente cualificados, cirujanos, traumatólogos y demás. Segundo es, cuando vamos a inteligencia artificial, se está produciendo un cambio de paradigma. Por un lado, la colaboración público-privada era necesario. ¿Por qué? Porque para desarrollar soluciones de inteligencia artificial necesitabas 3 componentes, principalmente. Uno, el profesional que sabe lo que se tiene que preguntar y lo que se estoy buscando. Eso lo tenemos. Profesionales, conocimiento del sector, conocimiento de la necesidad del Sistema Nacional de Salud tiene. Segundo, datos, tenemos. Y tercero, capacidad de computación y desarrollo, que no tenemos. Y la industria tiene esto último y no tenía ni los datos ni los profesionales. Por lo tanto, es necesaria una colaboración público-privada sí o sí. Pero está empezando a cambiar, un cambio de paradigma, en el cual la nueva inteligencia artificial generativa, pues posiblemente los datos ya no tienen, que nosotros tenemos y estamos custodiando, ya no tienen tanto valor. ¿Qué valor tienen? O sea, la industria nos facilita entornos sobre los cuales podremos interrogar y la manera en la cual pregunte será la cual obtendré los resultados que espero. Por lo tanto, tiene más valor el que sabe hacer la pregunta y cómo hacer esa pregunta, conocimiento sanitario. Y el valor de nuestros datos es para contextualizar esas preguntas que están haciendo. Por lo tanto, estamos ante un nuevo cambio de paradigma en el cómo vamos a consumir la inteligencia artificial, que sigue siendo una colaboración público-privada, pero donde los pesos se van cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante un escenario en el cual una primera ola, no sé las olas que tendríamos de inteligencia artificial, en la cual el dato tenía mucho peso, y por lo tanto la colaboración público-privada era casi 50-50, y ahora en lo que vamos a una dependencia de esa privada, con todo el riesgo que eso supone. Y esa dependencia de privada que está en los big, que están en los grandes, que son los que nos pueden dar respuesta a esa IA generativa. Y es un gran riesgo y tenemos que saber cómo en los próximos, no digo años, porque si no iríamos muy lento, meses, tenemos que ser capaces de definir ese marco de relación público-privada para poder consumir e incorporar esas soluciones de IA generativa a nuestros sistemas. Es el gran reto que tenemos ahora encima de la mesa. Y es un reto que no sabíamos hace un año. Hace un año nadie estábamos jugando con el ChatGPT. Ahora ya no jugamos. Ahora ya tenemos que ver cómo al médico ya no tiene que escribir, sino hablar con el paciente, y eso se queda en la historia clínica. Y además de lo que ha escrito, genere el código SNOMED y genere el recurso FHIR, que los que llevamos muchos años en normalización hemos visto que ya no hace falta normalizar, porque las máquinas saben normalizar. Eso es algo espectacular, que hace 2 años ni pensábamos. Y ese gran reto no solamente lo podemos hacer con una colaboración público-privada, cuando la privada es la que tiene todas las herramientas. Y el dato como tal está perdiendo valor porque su valor es la contextualización de cómo nuestros profesores preguntarán. Muchas gracias, Carlos. A mí se me siguen ocurriendo múltiples temas sobre los que seguir absorbiendo conocimiento y experiencia de los ponentes, pero creo que ya se hace estrictamente necesario abrir el turno de preguntas, por si algún asistente también quiere resolver alguna duda o compartir alguna información con los ponentes. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las explicaciones que habéis dado. Soy Juan Miguel García, de la Universidad Politécnica de Valencia. Me voy a quedar con ganas de comentar muchas cosas. Los que compartimos el Comité Técnico de Inteligencia Artificial me conocéis y realmente me daría para comentar bastantes cosas, pero creo que es más interesante que comparta los resultados preliminares de una encuesta que estamos haciendo justamente sobre lo que es la percepción de funcionalidades necesarias en la inteligencia artificial para salud, para estar acordes con lo que son las regulaciones combinadas. La de dispositivo médico, software médico, con la que viene de la Ley de Inteligencia
artificial. Han respondido 49 personas. Estoy hablando de hace una hora, ¿eh? O sea, en la sesión técnica que hemos tenido hace un momento. Y, por ejemplo, es interesante ver, como le preguntábamos, qué aspectos eran imprescindibles para mitigar los riesgos en pacientes. Y la mayoría ha habido, bueno, todos decían todos los puntos como importantes, pero es interesante ver que votaban más la confiabilidad que, por ejemplo, la trazabilidad. Sabemos que la trazabilidad es realmente un requisito básicamente en todo lo que es salud, farmacia, etc. Pero, sin embargo, la percepción era la confiabilidad, es decir, quieren confiar en lo que es el sistema. Son aspectos de confiabilidad como, por ejemplo, la evaluación continua, que no está del todo todavía contemplado en lo que son, por lo menos, la regulación europea. Y otros aspectos como la usabilidad, el uso de librerías testeadas, que sí que está dentro de lo que es la MDR, o la interoperabilidad semántica. Dentro de lo que es, por ejemplo, la confiabilidad, es interesante ver que veían menos interesante, todo era interesante, pero, por ejemplo, el testear la usabilidad, ya lo asumen, que es algo ya que van a estar usables, lo que son los sistemas. Y si me voy, por ejemplo, a los temas de transparencia, el punto más importante que han destacado ha sido la calidad de los datos, que también ha salido en la mesa, por encima incluso de lo que era la explicabilidad. O sea, hay una conciencia muy fuerte de qué datos se han utilizado aquí. Como os digo, yo creo que son aspectos interesantes. La mayoría de gente que estaba en la sala, bueno, la mayoría estaban bastante equilibrados, pero había más clínicos que técnicos. Entonces, bueno, quería compartir con vosotros lo que es estos primeros resultados del comité al que pertenecemos varios de la mesa y otra gente que tenemos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para algún ponente? Hola, buenas tardes. Soy Carlos Rollo, director de Estrategia de Gestión de GMV. Una pregunta rapidísima. Habéis hablado de muchos conceptos y no habéis hablado en exceso de la utilidad. ¿Cómo veis el concepto utilidad? Porque yo creo que va a estar por encima de todo lo que todo se ha comentado. La usabilidad va a estar ahí, todo esto, pero la utilidad, ¿cómo lo veis? Ya veo que Carlos entra al trapo, fenomenal. Sí, Carlos, porque yo creo que la utilidad se regula por sí sola. O sea, una cosa es útil cuando se utiliza, o sea, cuando los profesionales la aplican y además cuando desde el punto de vista de administración podemos evaluar que su aplicabilidad y uso supone un retorno o supone que el motivo para el cual lo pusimos se ha alcanzado, ¿eh? O sea, o para bajar la lista de espera o para poner algo. Yo creo que se regula por sí sola, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Yo voy a enlazar un poco las dos preguntas e intervenciones, que realmente la utilidad, ¿qué es un sistema útil? Es decir, que al final, si ponemos a disposición de los profesionales sanitarios un sistema basado en inteligencia artificial que al final les apoye en un diagnóstico o les dé una información adicional, ¿qué es útil? Aquello que sea, me sorprende un poco lo de la usabilidad que decía Julián, pero bueno, aquello que sea fácil de entender y sea aplicable de primeras. Pero está claro que para que algo sea útil, aparte de ser fácil y sencillo, se debe poder confiar en lo que está apareciendo en la pantalla. Y parece un poco que los resultados, aunque sean solo 49 personas, van por ahí. Es decir, la calidad de los datos, la confiabilidad, no tanto la trazabilidad. Me preocupa menos que no aparezca algo o que se pierda por el camino a que lo que aparezca sea incorrecto. Es decir, pero eso al final son preocupaciones primarias, es decir, si no tenemos unos sistemas en los que los profesionales confíen mayoritariamente, nunca van a poder ser útiles. O sea, van a tener que ser sencillos, pero por otro lado, muy confiables. Esa sería la... Sí, yo creo que es el aspecto de la utilidad es fundamental. Creo que subrayando un poco lo que decía Carlos.
La utilidad es la demanda. Es decir, la utilidad debe ser el punto de partida. Pero esto es importante porque estamos en un foro en el que la mayoría somos del ámbito tecnológico. Aquí hay un riesgo muy grande y es el incurrir en ese push tecnológico. Esto lo vamos a hacer porque a los tecnólogos les ha parecido, porque se podía, porque suena novedoso, porque es llamativo. O esto que los americanos llaman FOMO, ¿no? Fear of missing out. Lo vamos a hacer porque los demás ya lo están haciendo. ¿Cómo no vamos a hacer eso nosotros si somos tan modernos como los más modernos? Eso es un riesgo importante. Hay que hacer las cosas, hay que abordar estas iniciativas porque hay una necesidad, porque hay una demanda. Y al fin, una vez la demanda de la organización está establecida, nuestro cometido en el devenir de los proyectos es cumplir con los requisitos, cumplir con la expectativa. Pero la utilidad tiene que estar, la demanda de la organización. Yo siempre trato de ser muy escéptico con esta cuestión, como decía, del push tecnológico, ¿no? Es decir, esto lo vamos a hacer porque los tecnólogos han dicho que está muy bien. Nosotros podemos tener un rol, debemos tener un rol de concienciación, de dar a conocer determinadas cosas, de ayudar en la prospección porque hemos identificado otras iniciativas, etc. Pero ese es un rol que siempre debe ser accesorio. Los tecnólogos no debemos ser los decisores de si se abordan o no o se priorizan o no determinadas iniciativas. Debe ser la demanda de la organización. Los señores que en el hospital saben de radiofísica no son los que deciden si hace falta otro aparato de resonancia magnética o hace falta un escáner o no hace falta ninguna de las dos cosas. Y a nosotros nos debe pasar algo parecido. Muchas gracias, Biachi. Yo aprovecho porque ya estamos fuera de tiempo. Creo que hemos asistido a una charla muy completa sobre las implicaciones que puede tener el nuevo marco regulatorio, la necesidad de cooperar, la necesidad de colaborar. Hemos hablado también de la imperiosa necesidad de prepararnos para esa época de incertidumbre a la que vamos a asistir también. Así que nada más, agradecerles a todos su asistencia y pedirles pues, un aplauso para los ponentes que se lo han ganado.